Ser despachador nocturno en una estación de gasolina parece un trabajo sencillo. Poca gente, silencio y un horario que, aunque solitario, se paga bien. Al menos, eso es lo que me decía para convencerme cada vez que el reloj marcaba la medianoche y me encontraba solo en esa estación de servicio perdida en medio de una carretera secundaria. Estaba rodeada por un denso bosque, lo suficientemente apartada de la ciudad como para que no hubiese tráfico constante. El viento siempre parecía soplar con un ritmo irregular, entrecortado, como si el mismo bosque estuviera respirando. Las hojas caían y crujían bajo mis pies cada vez que salía de la cabina para atender a los pocos autos que se aventuraban por ese camino. La soledad no me importaba al principio, pero con el tiempo las noches se hicieron más largas y el silencio más pesado. Todo cambió una noche en particular. Recuerdo que estaba revisando el inventario de la tienda cuando noté el primer detalle raro. El reloj de la cabina se había detenido a las 11:58 pm. Miré mi teléfono, pero la pantalla estaba en negro. Intenté encenderlo, pero este no respondía. Pensé que se había agotado la batería, así que lo dejé de lado, aunque la sensación de incomodidad ya empezaba a colarse en mi mente. Minutos después, vi algo por el rabillo del ojo. Un coche oxidado, con la pintura desgastada, avanzaba lentamente hacia la estación. Al principio no pensé mucho en ello. Muchos autos viejos pasaban por allí, sobre todo los de los pueblos cercanos, pero algo en ese vehículo me hizo sentir un nudo en el estómago. Se estacionó en el surtidor número 4, el más alejado de la cabina, y el motor se apagó con un susurro. Salí de la cabina tratando de mantener la calma. El aire de la noche se sentía más frío de lo normal, y el viento había cesado por completo. Caminé hacia el coche, esperando ver al conductor bajar, pero nadie salió. Me acerqué a la ventanilla y solo entonces me di cuenta de lo extraño que era. El coche estaba en pésimas condiciones, como si hubiera estado abandonado por años. La pintura estaba descolorida y las ventanas también tenían una capa de polvo que sugería que llevaba mucho tiempo sin moverse. Aún así, el motor había estado encendido hasta hace unos segundos. Golpeé la ventanilla suavemente. «Hola», dije, tratando de ver a través del vidrio sucio. No hubo respuesta. Me incliné más cerca y noté que las llaves aún colgaban del encendido, pero el asiento del conductor estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a mi alrededor, esperando a ver a alguien cerca, pero la carretera estaba desierta. El bosque, normalmente lleno de ruidos de animales nocturnos, estaba inquietantemente silencioso. Decidí regresar a la cabina. Tal vez alguien había dejado el auto allí y se había alejado un momento, aunque eso no tenía sentido. No había visto a nadie más en kilómetros. Me senté, observando el coche desde la ventana, esperando a que algo sucediera, pero pasaron 10, 20, 30 minutos y el coche seguía allí, inmóvil, sin señales de vida. Cuando el reloj de la estación marcó la 1 a.m., me resigné a que sería una de esas noches extrañas de las que hablaría al siguiente día con mis compañeros de trabajo. Sin embargo, al girar la cabeza, noté algo que me heló la sangre. La silueta de una figura humana parada junto al surtidor número 4, justo al lado del coche. La figura era alta, delgada, y estaba de espaldas a mí, mirando el bosque. Sentí como mis manos temblaban al intentar tomar el teléfono para llamar a la policía, pero recordé que no funcionaba. Maldije en silencio y en un impulso decidí salir. Abrí la puerta de la cabina y me acerqué lentamente con una linterna en la mano. A medida que me acercaba, algo me golpeó. Esta figura no parecía natural. Sus movimientos eran lentos, casi inhumanos, y su postura rígida, como si fuera incapaz de girar. A unos metros de distancia, la figura comenzó a moverse. No caminaba hacia ningún lado, solo se desvanecía. No hubo ningún giro, ningún paso, simplemente dejó de estar allí, como si todo hubiera sido un espejismo. La linterna parpadeó. Por un segundo, todo el lugar pareció volverse más oscuro de lo que había estado antes. Mi respiración se aceleró. Me giré hacia el coche oxidado, esperando ver algo más, pero estaba igual que antes. Entonces lo vi. Las puertas estaban abiertas, pero no las había abierto nadie, al menos no alguien visible. No sabía qué hacer. Algo me decía que entrara al coche, pero cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara. Decidí escuchar ese instinto, retrocedí unos pasos, pero justo cuando iba a darme la vuelta para regresar a la cabina, escuché un sonido detrás de mí, un murmullo bajo y distorsionado. Giré lentamente y vi algo que me dejó paralizado. Varias figuras emergiendo del bosque, moviéndose como sombras, deslizándose entre los árboles y acercándose lentamente a la estación. No eran personas, eran algo más. Corrí de vuelta a la cabina y cerré la puerta, bloqueándola. Las luces parpadearon de nuevo y pude ver por las ventanas cómo esas figuras se acercaban más y más. Eran muchas, decenas, y todas se movían en sincronía, como si fueran controladas por una sola voluntad.
El teléfono seguía sin funcionar. Mi única opción era quedarme allí y esperar. Intenté no mirar hacia afuera, pero los murmullos continuaban, y el aire en la cabina se volvía cada vez más denso, como si algo invisible estuviera oprimiéndolo todo. De repente, todas las luces se apagaron al unísono, sumiéndome en la oscuridad total. Mi linterna ya no funcionaba, y el único sonido era el de mi propia respiración acelerada. Estaba atrapado. Las horas pasaron, aunque no sé exactamente cuántas. Cuando las luces finalmente volvieron, las figuras habían desaparecido. El coche oxidado seguía allí, pero ahora con una nota en el asiento del conductor. No sé cómo llegó ahí ni quién la habrá dejado, pero el mensaje era claro y perturbador. La próxima vez no será tan fácil escapar. Desde esa noche ya nada volvió a ser igual. Las figuras no han regresado, pero siempre tengo la sensación de que están cerca, observando desde las sombras, esperando el momento adecuado. Y cada vez que el reloj marca las 11:58 p.m., el tiempo parece detenerse, como si algo estuviera a punto de suceder. Yo no puedo soportar las noches en esta estación, pero aún no encuentro el valor para renunciar. No sé qué es lo que me espera en la oscuridad, pero siento que tarde o temprano ellos volverán. Trabajar en una gasolinera al borde de una carretera remota tiene sus ventajas. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero el horario nocturno me permitía leer, mirar series en mi tablet o simplemente observar el vacío de la carretera durante las largas horas de silencio. Podía pasar horas sin que un solo coche apareciera. Las noches eran tranquilas, demasiado tranquilas quizás. La gasolinera donde trabajaba, llamada El Solitario, era la última parada antes de un tramo de carretera que atravesaba una zona boscosa y desolada. Se contaban historias sobre esa carretera, pero todos los conductores que la cruzaban decían lo mismo, que era simplemente aburrida, sin nada más que kilómetros de asfalto entre árboles oscuros, al menos hasta que alguien desaparecía. A pesar de los rumores y las historias locales, la estación seguía siendo una de las más concurridas durante el día, pero las noches, en cambio, eran otra cosa. Las personas evitaban ese camino cuando la luz del día se apagaba, y eso me dejaba solo. Me gustaban en realidad, o al menos eso yo pensaba. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una noche de verano. Era un turno como cualquier otro. Pasada las 2 de la mañana, había leído un par de capítulos de un libro y estaba por servirme un café cuando un coche se detuvo en el surtidor más cercano. No lo vi venir, simplemente apareció allí de la nada, sin el característico ruido de un motor que rompe el silencio de la noche. El coche era un sedán blanco, bastante común. Un hombre alto y delgado salió del asiento del conductor. No se apresuraba, ni siquiera parecía preocupado, lo cual me pareció raro, porque las luces de su coche no estaban encendidas, lo que significaba que había estado conduciendo a oscuras por la carretera. Eso no era normal, pero no le di demasiada importancia. Al fin y al cabo, había visto todo tipo de cosas extrañas a esas horas. El hombre caminó hacia mí, tenía el rostro pálido y la piel tan blanca que casi parecía brillar bajo las luces fluorescentes de la estación. Llevaba una chaqueta vieja y gastada, con una gorra que le ocultaba los ojos. Me miró sin hablar durante un buen rato, como si estuviera esperando algo, pero no pedía nada. Me sentí incómodo bajo su mirada fija. ¿Puedo ayudarlo con algo?, le pregunté, tratando de romper el silencio. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera olvidado por qué estaba allí. Gasolina, por favor, el tanque lleno. Respondió en un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. Asentí y comencé a llenar el tanque. Mientras lo hacía, no pude evitar echarle miradas furtivas al hombre. No se movía, no hacía nada, solo permanecía allí, mirando la carretera como si esperaba ver algo. El aire nocturno se había vuelto frío de repente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando terminé de llenar el tanque, me acerqué a la ventanilla del coche para pedirle que pagara, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre habló. ¿Sabes lo que pasa en esta carretera? Preguntó sin girar la cabeza hacia mí. Me sorprendió la pregunta y por un momento no supe qué responder. ¿Sabía a qué se refería? Tal vez, pero las historias siempre me parecieron exageraciones de la gente aburrida que buscaba algún misterio donde no lo había. Nada, respondí incómodo. Solo es una carretera como cualquier otra. El hombre soltó una risa baja, apenas un susurro. No, no lo es. Dijo. Esta carretera olvida, y a veces olvida a las personas. Lo miré sin entender, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre me entregó un billete, subió el coche y se fue, desapareciendo en la noche. Me quedé de pie, mirando el billete en mi mano. Era viejo, mucho más viejo de lo que debería ser. La fecha de impresión era de los años 80. Me estremecí, pero decidí no pensar demasiado en ello. Solo es un tipo raro, me dije.
Pero las cosas no acabaron ahí. A la noche siguiente volvió el mismo coche, el mismo hombre, la misma expresión vacía en su rostro. Se detuvo en el mismo surtidor y me pidió lo mismo. Tanque lleno. Y de nuevo me habló de la carretera, como si no recordara que ya habíamos tenido esa conversación la noche anterior. La carretera olvida, Dijo como un mantra. y cuando lo hace, te lleva con ella. Esta vez no me reí. Algo en su tono me inquietaba profundamente. Volví a aceptar su dinero, otro billete viejo y ajado, y lo vi irse, siempre hacia la misma dirección, hacia lo profundo de la carretera. Las siguientes noches fueron peores. El hombre seguía apareciendo, como si fuera parte de un ciclo inquebrantable. Siempre el mismo coche, la misma actitud, las mismas palabras. Su rostro parecía más demacrado cada vez que lo veía, su piel más gris y su voz más débil. Comenzaba a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, pero la noche en que todo cambió fue distinta. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando el sedán blanco volvió a aparecer, pero esta vez no era solo el coche del hombre. Tras él había otros vehículos, camiones viejos, coches que parecían haber sido abandonados hace décadas, todos alineados uno detrás del otro. Salían de la oscuridad, avanzando hacia la estación, y cada uno bajaba con un conductor diferente. Hombres y mujeres con ropa que no correspondían a la época, algunos con manchas de tierra, otros con los ojos vacíos. Era como si el pasado estuviera regresando, un desfile de almas perdidas que nunca lograron salir de esa carretera. El hombre del sedán se acercó a mí una vez más, pero esta vez no habló. Me entregó el billete como siempre, pero cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo frío y húmedo. Miré hacia abajo y vi que su piel se estaba desmoronando, como si estuviera hecho de polvo y tierra. ¿Qué es esto?, pregunté, retrocediendo con horror. El hombre me miró y por primera vez vi sus ojos, vacíos, como pozos oscuros que se extendían hacia la nada. La carretera nos olvida, Dijo, y entonces su cuerpo se desintegró ante mis ojos. Retrocedí, asustado, y observé cómo todos los otros conductores comenzaban a desvanecerse también. Sus coches desaparecían con ellos, como si nunca hubieran estado allí. La estación quedó en silencio. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por una cosa. El billete que el hombre me había dado seguía en mi mano, pero ya no era un billete viejo, era nuevo y fresco, con una fecha que correspondía al día de hoy. Miré hacia la carretera y lo entendí. La carretera no había olvidado, me había elegido a mí.